Marc, bienvenido al podcast de Libertad Inmobiliaria. Muchas gracias, Carlos. Un placer para mí. Me hace muchísima ilusión estar ahí contigo. Pues muy bien. Bueno, nosotros ya nos conocemos desde hace unos cuantos años y de hecho ya en el canal ha habido un par de vídeos donde ha salido uno de ellos, donde fui a conocer un poco tus inversiones allí a Salou, creo que hace 2 años y medio, una cosa así, ¿no? Creo que fue Exacto. principios de 2023. Allí me contaste que ya tenías 7 inmuebles y ahora veremos pues hasta dónde has llegado desde entonces. Y Marc, lo primero que quiero preguntarte es ¿cómo se te ocurrió empezar a invertir en pisos? Bueno, fue una serie de causalidades en mi vida. El despertar, digamos, el primer clic fue en el año 2015, cuando anunciaron el cierre de la fábrica donde trabajaba, en Tarragona. Y ahí por primera vez vi peligrar, ¿no?, mi futuro. Yo daba por hecho que me iba a jubilar en esa empresa y en ese momento pues se me tumbó esa falsa seguridad y dije, hostia, tengo que empezar a hacer algo para no depender de un tercero y empezar a depender de mí mismo, ¿no? Y a partir de ahí pues hice un máster y luego monté una serie de negocios que, bueno, luego te iré contando si quieres los siguientes pasos que al final me llevaron a la inversión inmobiliaria. Vale, genial. Y bueno, sí, de hecho, cuéntanos cómo fue esa historia, cómo llegaste a comprar ese primer inmueble, así que adelante, expláyate lo que necesites. Perfecto. Pues después de hacer el máster en dirección de empresas, que duraba 2 años, justamente en ese periodo la empresa decidió que finalmente no cerraba la fábrica de Tarragona, con lo cual a día de hoy sigue funcionando, lo cual es genial, pero yo ya me quedé con esa espinilla dentro de, hostia, yo no quiero seguir dependiendo solo de una nómina, ¿no? Entonces decidí montar algún negocio. ¿Qué monto? Pues bueno, me gustaba el café, entonces monté 2 cafeterías en Tarragona en el año 2018. Luego llegó la pandemia, aprovechamos oportunidades en el mercado de pues, comprar negocios mucho más baratos, montamos 2 cafeterías más y luego monté en 2021 el primer restaurante de poke, de comida hawaiana, en Tarragona, que sigue funcionando a día de hoy. Y me di cuenta de que conforme iba creciendo en los negocios de la hostelería, compaginándolo con mi trabajo, pues cada vez trabajaba más horas, llegué a trabajar pues 16 horas al día, sin llegar a final de mes, porque mi situación, mi inteligencia financiera en aquel momento era muy baja, entonces yo lo único que hacía era endeudarme, o sea, tenía 2 hipotecas, 2 préstamos personales, uno para el coche y otro pues para la entrada del segundo piso, pagaba 2.015 euros cada mes de cuotas y mi nómina era de 3.000. Los negocios en la hostelería recirculábamos mucho dinero, porque al final facturas mucho, pero también pagas mucho, y al final de mes, o sea, yo no tenía una nómina de los negocios de la hostelería, por mucho que trabajaba, yo veía que al final de mes, digo, coño, es que no llego, algo estoy haciendo mal. Y ahí fue cuando vi la luz en la inversión inmobiliaria, hice mi primera inversión en el año 2021, con mucho esfuerzo, sacrificio. Ahora si quieres entramos en detalle de esa primera operación. Ahora nos cuentas un poco, pero antes de eso, o sea, ¿en qué punto dices, ostras, tengo unos negocios en la hostelería, cafeterías, además tú has hecho muchas cosas, luego profundizaremos en distintos negocios que has montado, distintas inversiones que has probado y por qué ahora estás más con los inmuebles, pero ¿en qué punto dices, ostras, voy a cambiar esto y voy a empezar con los inmuebles que no habías, igual sí que habías comprado pisos, luego nos cuentas, pero no para alquilar? Entonces, ¿en qué punto, qué es lo que hace clic en tu cabeza para romper con lo anterior y pasar a los inmuebles? Pues, a ver, yo en la pandemia hubo un par de meses de confinamiento, ¿no? Que tuvimos más tiempo pues, de estar encerrados en casa, no iba a trabajar a la fábrica todos los días, hacíamos mucho teletrabajo, no podía salir a entrenar porque durante un tiempo pues, no podíamos ni salir a hacer deporte a la calle. Y en ese tiempo pues, me dio por empezar a leer y a curiosear sobre temas de libertad financiera y tal. Fue la primera vez que escuché el término libertad financiera, ¿no? Entonces me leí un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre, que todo el mundo lo recomendaba, ¿no? Todos los gurús de libertad financiera. Y cuando lo fui a comprar en Amazon, el libro costaba 10 euros, pero me cobraban 3 o 4 euros de gastos de envío. Entonces, como soy un poquillo rata, dije, voy a intentar ahorrarme los gastos de envío. Y Amazon me hacía una sugerencia para añadir al carrito de un libro que se llamaba Independízate de Papá Estado. Me sugería algunos más, ¿no? Pero me llamó la atención ese porque el autor lo había escrito con 23 años
y tenía cara de buen chaval, ¿no? Y dije, hostia, no sé lo que me va a contar, pero seguro que es verdad. Y es el primer libro que escribiste tú y fue el primer libro de inversión que me leí yo, pues junto a Padre Rico, Padre Pobre, que Padre Rico, Padre Pobre es más de mentalidad, ¿no? Me hizo hacer entender, ¿no? Hacer el cambio de chip para darme cuenta de que estaba acumulando pasivos en mi vida y no activos, ¿no? O sea, estaba endeudándome cada vez más. Me di cuenta de que tenía que cambiar, tenía que hacerlo al revés, tenía que empezar a acumular activos y deshacerme de pasivos, pero no sabía cómo. Y gracias a conocerte a ti, pues con el libro Independízate de Papá Estado, empecé a ahorrar todos los meses, desde ese mismo momento que lo leí, todos los meses apartaba 300 euros a la cuenta de fondos indexados, que me sirvió para empezar a ahorrar por primera vez en mi vida, de forma sistemática, y luego, más adelante, pues ya empecé a seguirte, me formé contigo, Libertad Inmobiliaria, y ahí fue cuando, en 2021, después de hacer el curso, hice 20 visitas a pisos y me apareció la primera oportunidad que reservé en agosto de 2021. Genial, pues muy bien contextualizado. Vamos a hablar de esa primera compra que haces, cómo es, cómo lo viviste. Ya has dicho que hiciste muchas visitas. Cuéntanos también para qué te sirvieron esas visitas y cómo acabó siendo ese proceso, los números, de cuánto dinero tenías, en fin, todo lo que recuerdes de esa primera inversión creo que puede ayudar mucho a quien nos escucha, porque muchas personas pueden estar en ese punto, ¿no? De dar el paso, que de 0 a 1 es un paso súper importante. Luego, por supuesto, pues escalar también tiene sus retos, pero ese primer inmueble es el que muchas veces desbloquea. Entonces, cuéntanos todo lo que recuerdes de ese primer inmueble. Sin duda, fue la operación más complicada para mí, sin duda, y llevo muchas más, pero aquella la recuerdo especialmente porque yo reservé el piso, para contextualizar, agosto de 2021, tenía las 4 cafeterías, tenía el restaurante, tenía mi trabajo a jornada completa en la química, para que te imagines un poco, ¿no?, cómo era mi día a día. Aún así sacaba tiempo para hacer las visitas a los pisos y finalmente en cerca de las 20 visitas, que era el objetivo, di con una oportunidad que no estaba publicada, ¿vale? La API que me estaba enseñando un piso que no me acaba de encajar, le expliqué lo que estaba buscando, los números que quería y tal, y me dijo, hostia, pues justo me va a entrar un piso con estas características, 3 habitaciones, primero sin ascensor, que es de una herencia, que quieren 43.500 euros y me van a dar las llaves mañana, todavía no está publicado, si quieres ser el primero en verlo, y ¡buah!, se me iluminaron los ojos, ¿sabes? Es como el sueño de cualquier inversor, acceder a una oportunidad que no está publicada todavía, y más siendo mi primera inversión, ¿no?, siendo un novato. Entonces al día siguiente ahí estaba viendo ese piso en un barrio trabajador de Tarragona y le dije, mira, me encaja, me lo quedo. Intenté apretar un poquito el precio, porque ya que estamos, ¿no? Ofrecí 42.000 euros, me contraofertaron 42.630, y digo, hostia, qué bien lo han calculado, ¿no?, el número exacto, y reservé el piso. Entonces, claro, normalmente de arras se dan pues 3.000 euros o el 10%, que serían 4.200 y pico, ¿no? Entonces miré la cuenta corriente y me di cuenta de que me quedaban 1.000 euros, porque bueno, acababa de inaugurar el restaurante, había puesto todo el poco dinero ahorrado que tenía ahí en el negocio, y con esos 1.000 euros tenía que reservar el piso. Entonces convencí a la inmobiliaria para que aceptaran unas arras de 1.000 euros, que es algo muy poco habitual. Y claro, luego tenía 3 meses por delante, que es el plazo de las arras, para conseguir el 20% más los gastos y sobre todo la hipoteca del 80%, ¿no? Porque si consigues el 20% y no te dan la hipoteca, pues tampoco te sirve de nada. Y ahí empezó un proceso de mucho aprendizaje, de muchos cambios que creo que podemos... Por favor, cuéntanos cómo fue ese proceso. Perfecto, pues mira, empecé pues buscando financiación, ¿no? Entonces fui a 8 bancos, porque ya sabes que soy de acción masiva imperfecta, y después de ir a 8 bancos, las 8 respuestas coincidían. Los 8 me dijeron que no. Entonces, en el 8º banco le pregunté, a ver, dime qué puedo hacer, ¿no?, para que me digas que sí, para que me puedas dar esta hipoteca de 34.100 euros, que es una hipoteca muy pequeña, y yo ya tenía 2 hipotecas de 200.000, entonces pensaba que me iba a costar muy poco conseguir esta de 34.000. Entonces me abrió mi expediente y me dijo, mira, tío, tienes entre hipotecas y préstamos 2.015 euros al mes, y claro, tienes una nómina que está bien, son 3.000 y pico euros netos, pero es que tu tasa de endeudamiento está muy sobrepasada. Tú tienes que bajar del 35% para que te pueda dar esta hipoteca. ¿Porque qué préstamos tenías ahí?
Mira, tenía la hipoteca de mi primer piso de Salou, que había comprado en el año 2010, fue mi primer piso donde viví muchos años, pagaba 480 euros. Luego, como monté los negocios en Tarragona, las cafeterías estaban en Tarragona, pues para estar más cerca de los negocios y no perder tiempo yendo y viniendo, pues no me sobraban muchas horas en el día, como te puedes imaginar, pues me compré un piso encima de una de las cafeterías que me costó nada menos que 260.000 euros. Y esa hipoteca pagaba pues unos 700. Luego, como el Audi A5 era el coche de mis sueños y trabajaba tanto, pues me lo merecía, ¿no? Entonces compré un A5 financiado que me costaba otros 500 eurazos al mes. Y como no tenía el dinero todo para la entrada del piso de Tarragona, pues pedí un préstamo personal para complementar esa compra. En total, 2.000 euros. 2.015 eurazos Vale. al mes. Y entonces el banquero te dijo, claro, sí, tienes buenos ingresos, pero claro, es que ya está consumido. O sea, estás pagando un 60 y pico % de tus ingresos en cuotas al mes. Eso es. Entonces tenía dos opciones. La primera era asumir que no era mi momento, que no podía optar a esa inversión, perder los 1.000 euros de arras, renunciar. Y la otra opción era hacer lo que fuera necesario para conseguir llevar a cabo esa inversión. Como te puedes imaginar, elegí la segunda, por eso estoy aquí y lo puedo explicar. Y los cambios que hice fueron, en primer lugar, vender el Audi A5, ese coche de mis sueños, que lo sigue siendo. Me deshice de él, cancelé ese préstamo y pude recuperar algo de liquidez para empezar a juntar dinero para la entrada. Y luego dejé de vivir en el piso de 260.000 euros en Tarragona, pleno centro, buenas vistas, con parking trastero, 3 habitaciones, 2 baños, un piso genial. Pues lo alquilé por 900 euros y me fui a vivir temporalmente a un apartamento barra Zulo de 27 metros cuadrados en el que tenía cucarachas en el Cap Salou, que la zona está muy bien, pero claro, el apartamento fue un verano complicado el que pasé allí. Y claro, y luego me tuve que comprar un coche de segunda mano para ir a trabajar, ¿no? Porque seguía necesitando coche. Y me compré un Volkswagen Passat rojo familiar de esos antiguos que no iba al aire acondicionado. Y que claro, yo entraba a la fábrica con el coche y aparcaba en el parking de los managers y eran todos Mercedes, BMW, Audis y mi Volkswagen Passat de 20 años. Claro, fue una situación que me sirvió mucho para trabajar mi ego, ¿no? Mi autoestima, de decir, bueno, esto es temporal, no pasa nada, La gente que te decía, porque supongo que les dijiste, no, que esto es porque voy a comprar un piso, ¿no? ¿O no sí, lo claro, decías? sí, lo empecé a decir, pero me di cuenta de que era casi mejor no decirlo porque la gente se pensaba que se me había ido la olla, ¿no? Porque desde fuera tú ves, hostia, un tío que tiene un buen puesto de trabajo, que tiene una buena nómina, ¿qué necesidad tiene, ¿no? De alquilar su piso de Tarragona, irse a vivir a un sitio mucho peor, de vender su coche, que, joder, desde fuera no sabes que está financiado, ¿no? Dices, a este tío le va bien, y de repente aparece con un coche reventado, la gente se pensaría, yo qué sé, que me había vuelto adicto al juego o a las drogas, no sé. Pero claro, para mí mismo también, el escuchar estos mensajes de fuera de, hostia, ¿qué necesidad tienes? ¿Para qué haces esto? Tal, te has vuelto loco. Y aún no tienes resultados, ¿no? Para demostrar lo contrario, es el momento más complicado, porque ahí tienes que sacar esa confianza de tu interior y confiar en el futuro, ¿no? En esa visión de futuro de, hostia, cuando lo consiga todo esto tendrá sentido. Y claro, visto ahora en perspectiva, pues recuerdo esos momentos con mucho cariño, ¿no? Eso te iba a decir, porque lo dices así como riéndote. Sí, nada, vendí el Audi y me fui a vivir a un piso de 27 metros con cucarachas. Y claro, yo creo que fue realmente... O sea, no es un drama, pero ostras, es un cambio a peor en tu estilo de vida, ¿no? ¿Cómo lo viviste eso? Pues, hostia, significativamente a peor. Y realmente yo creo que me sirvió mucho, pues mira, en primer lugar para valorar mucho más ahora lo que tengo y el estilo de vida que puedo vivir, ¿no? Porque tienes el contraste. Si siempre has vivido bien, pues oye, si ahora vives bien pero con un poco más de dinero, de ingresos pasivos, pues no notas mucho el cambio, ¿no? Pero cuando has estado en el pozo, pues entonces lo notas mucho más. Y luego también para trabajar el tema del ego y la autoestima, porque al final
el ego se define o te valoras a ti mismo por lo que tienes, ¿no? Y cuando en un momento dejas de tener, ¿no?, ese buen coche, esa buena casa y tal, pues tienes que sacar esa autoconfianza, esa autoestima de otro sitio. En mi caso pues fue con la disciplina, con los hábitos, con visualizar un futuro mejor y desapegarme un poco pues, de mi situación actual, de lo material, ¿no? Decir, oye, yo no me valido por lo material, empiezo a validarme por mí como persona, lo que hago, ¿no? Mis acciones, mis hábitos, mi disciplina, y eso es lo que me va a llevar a la vida que yo quiero. ¿Y piensas que es necesario ese sacrificio, esos momentos, para llegar luego a donde has llegado y al éxito, o no? Mira, lo que es necesario es saber lo que quieres y sobre todo saber si estás dispuesto a pagar el precio que hay que pagar por ello, ¿no? Yo veo muchos inversores con grandes objetivos, pero que luego, a la hora de pasar a la acción, no están dispuestos realmente a pagar ese precio, ¿no? Y es tan importante saber lo que quieres conseguir como saber el precio a pagar por ello. Y para estar dispuesto a pagarlo, pues tienes que tener muy claro el por qué, ¿no? ¿Por qué quieres conseguir eso? Si quieres luego profundizamos en estos temas del por qué, la mentalidad, que ya sabes que me encantan, claro. Pero es la clave, ¿no? Es el ingrediente secreto de por qué unos tienen éxito en la inversión inmobiliaria, por qué otros no. Está ahí. Sí, luego profundizamos en eso. Te quería preguntar, Marc, ahora en breve avanzamos hacia cómo... Bueno, perdón, nos queda por explicar cómo acabó esa primera operación, que nos hemos quedado en, vale, hiciste esos cambios, vendiste el coche, cancelaste ese préstamo de 500 euros, esa vivienda en la que tú vivías, pues ya la pusiste en alquiler y te fuiste a vivir tú de alquiler. ¿Cómo cambió tu situación económica? ¿Cuál era la foto en ese momento y qué acabó pasando con ese inmueble? Muy bien, vamos a cerrar ese capítulo. Finalmente, pues con el alquiler de mi piso de Tarragona por 900 euros al mes, pues tenía unos ingresos que, aunque el banco no contara al 100%, pues contaba un porcentaje alto por alquilar una empresa con un contrato pues a largo plazo. Y luego el hecho de vender el coche pues eran 500 euros menos de cuota que pagaba todos los meses. Entonces son prácticamente 1.300 euros de diferencia en mi situación financiera, porque el alquiler, curiosamente, pues los bancos no lo cuentan como una deuda, ¿no? Es un gasto que, bueno, tú le puedes decir que vives en casa de tus padres o lo que sea, ¿no? Entonces conseguí, justo y por los pelos, entrar dentro del 35% de capacidad de endeudamiento para que me dieran esa hipoteca, que al final eran 166 euros al mes. O sea, era una hipoteca muy pequeña, ¿no? 34.000 euros a 20 años. Ok, conseguí esa hipoteca, firmamos la compra del piso, vencidas las arras, casi un mes vencidas las arras. Por suerte los vendedores pues lo comprendieron, eran 6 hermanos, tenían ganas de vender ese piso que habían heredado. Firmamos a final de noviembre de 2021, 25 de noviembre, y 4 o 5 días más tarde el piso estaba alquilado. Desde diciembre de 2021 está alquilado, el mismo inquilino. Son una pareja de senegaleses que han sido padres, han tenido una hija ahí en mi piso, están encantados y siguen a día de hoy pues viviendo felices en ese piso, y yo feliz también de que estén ahí. Muy bien. Y Marc, en esa primera inversión, ¿qué miedos tenías tú antes de empezar? ¿Qué incertidumbre, qué miedos tuviste que superar para llegar a comprar ese piso? Pues, a ver, yo tenía una mochila, ¿no?, que llevaba desde que era pequeño sin darme cuenta, porque yo con mis padres vivimos en un piso hasta que yo tenía 5 años y nos fuimos a vivir a otro sitio, ¿no?, en el mismo pueblo. Entonces, ese primer piso mis padres decidieron alquilarlo. Y yo de pequeño crecí viendo y escuchando en mi casa situaciones de mis padres discutiendo, preocupados, con problemas por ese piso que tenían alquilado, y que unos inquilinos dejaron de pagar, otros inquilinos destrozaron el piso, otros subarrendaron el piso sin permiso y tampoco pagaban. O sea, un desastre, ¿no? Y claro, en mi subconsciente todo eso fue calando y yo asociaba pues la inversión inmobiliaria a problemas, a que esto no funciona. Y entonces, en el momento que yo descubrí pues que para conseguir la libertad financiera el mejor vehículo que podía tener era la inversión inmobiliaria, tuve que reprogramar mucho mis creencias y ver muchos casos de éxito, ¿no?, de personas que lo estaban haciendo bien, que les funcionaba, y ver cómo lo estaban haciendo. Entonces yo tuve que aprender un método para hacer las cosas
bien hechas, mejor de lo que hicieron mis padres, que en ese momento es que no había ni seguros de impago, no es que no quisieran ellos contratarlos, que no existían, ¿no? Y hoy en día pues podemos hacer las cosas bien, ¿no? Eligiendo bien al inquilino, haciendo bien el filtro del seguro de impago, haciendo bien los contratos y haciéndolo todo bien. No limitas el riesgo a cero, el riesgo a cero no existe en la inversión, pero sí que minimizas muchísimo ese riesgo. Y a día de hoy, con 17 pisos alquilados, toco madera, no tengo problemas, ni de impagos, ni de destrozos, ni de nada. Bueno, ahora llegaremos hasta los 17 pisos, que ya lo has desvelado. Vaya. Pero, vale, después de todo ese proceso de cambiar muchas cosas en tu vida y de, bueno, tener ya ese piso alquilado, que por 450 has dicho, ¿no? 450. Claro, por 450, la cuota pues 170, una cosa así, o sea, te dejaría un cash flow que tampoco es de wow, no sé, a lo mejor te dejaba 200 euros, no sé. Justito, sí. ¿Y en qué momento dices, wow, esto merece la pena y vas a por más pisos? ¿Cómo son los siguientes meses o el siguiente año y qué haces en el siguiente año? Pues mira, lo primero que pensé, a ver, la primera vez que cobras el alquiler, ¿no? Que recibes el ingreso del alquiler en tu cuenta y ves, hostia, he pagado la hipoteca, 166, cobro esto de alquiler, pago esto de comunidad, y dices, hostia, aquí hay un beneficio, aunque sea pequeño, ya es una alegría, ¿no? Ya es una motivación de decir, joder, he hecho las cosas bien, me ha costado mucho esfuerzo y sacrificio, pero esto funciona. Pero luego llega el punto en que haces balance y dices, hostia, todo lo que tengo que hacer, ¿no? Vender mi coche, irme de alquiler, alquilar mi piso, para 200 euros al mes, no sé si merece la pena, ¿no? Pero yo creo que merece la pena ampliar un poco la foto y ver ahora en perspectiva, después de 3 años y medio, ¿no? De que ese piso está alquilado, ver la rentabilidad real que ha generado el piso, ¿no? Porque si nos quedamos con los 200 euros al mes de cash flow, estamos solo en la superficie. Y la inversión inmobiliaria es mucho más profunda. Como tú bien sabes, pero vamos a explicarlo para tu audiencia. Pues por un lado tenemos los 200 euros de cash flow al mes, que si lo multiplicamos por 3 años y pico, pues serán 7.000, 8.000 euros, vale, está bien. Pero luego tenemos la amortización de la deuda, de ese inmueble, ¿no? Que al final yo digo, me quedan 200 euros después de pagar la hipoteca. La hipoteca tiene capital y tiene intereses, ¿no? La parte de capital de media son unos 100 euros al mes en este periodo, ¿no? Luego será más capital y menos intereses. 100 euros cada mes. Sí. Vale. Entonces, claro, esto si lo multiplicamos por unos 40 meses, pues ya tenemos otros 4.000 euros, ¿no? Que es patrimonio neto que se ha generado, más ladrillos del piso que son míos. Genial. Pero luego tenemos el ingrediente secreto, que es la revalorización. Y tú pensarás, hostia, un piso en un barrio trabajador, humilde y tal, igual no se revaloriza mucho, ¿no? Pues ese piso que compré en noviembre de 2021 por 42.630 euros, hoy lo podría vender a precio de mercado 70.000 euros. Brutal. En menos de 4 años. Sí, que con ese inmueble, que no sé cuánto pusiste de tu bolsillo, pues... unos 10.000. Que de 10.000 euros que pusiste hace 3 años, pues ahora has ganado, entre comillas, 40, 50.000. O sea, que se ha multiplicado por 4 o 5 en 3 años, que es una barbaridad. Es una locura. Es cierto que ha habido un periodo pues, de subida y todo, pero bueno, que hay que estar ahí. Sí, no es lo normal que suban tanto los pisos como, yo que sé, más de un 10% al año, no es lo normal, pero es lo que tú dices, en ese momento yo no sabía, ¿no? que iban a subir tanto, pero ahora visto en perspectiva dices, joder, qué bien que compré en ese momento. Sí, yo muchas veces lo digo, incluso ampliando los plazos, ¿no? De cuántas familias en España en los años 80, por ejemplo, compraron un piso por 3, 4, 5 millones de pesetas y que son pues 20.000, 30.000 euros y a día de hoy ese piso vale 300.000. Sí, pues es que es literalmente la inflación y la vivienda pues se revaloriza incluso un poquito por encima de la inflación. La mayor parte del dinero lo puso el banco, entonces se ha construido patrimonio pues de manera relativamente sencilla. Muy bien, Marc, vamos a comentar cómo fueron las siguientes inversiones. Dices, vale, pues he recorrido este camino, ya sé cómo funciona, pero bueno, ahora tengo el reto de escalarlo, ¿no? Cada fase tiene sus retos. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces en los siguientes meses, en el siguiente año?
Pues mira, hubo otro cambio importante en mi vida justo después de esa primera inversión, que recordamos fue diciembre de 2021, pues me sirvió para darme cuenta de que yo quería seguir en ese camino de la inversión inmobiliaria y quería abandonar el camino, cerrar la etapa de los negocios en la hostelería que me consumían muchísimo tiempo, energía y que no me estaban dando ningún beneficio económico. O sea, yo no gané dinero con la hostelería en 4 años currando un montón de horas, ¿vale? Entonces, 31 de diciembre de 2021, propósitos de año nuevo, 2022. El primer propósito fue cerrar, o sea, traspasar o delegar los negocios de la hostelería, ¿no? Yo tenía un socio al que le ofrecí la posibilidad de quedarse al mando y yo quedarme en segundo plano, pero salirme del día a día. Él en ese momento no le vino bien esa opción, entonces le dije, mira, si ni tú ni yo queremos estar al frente, lo mejor es que lo traspasemos, ¿no? Entonces me puse en marcha y mi objetivo de 2022 fue traspasar esos negocios. 31 de marzo de 2022, 3 meses más tarde, había traspasado los 4 negocios, las 4 cafeterías y unos meses más tarde traspasaría también el restaurante. Entonces fue cuando me di cuenta, ¿no?, de la cantidad de energía y de foco que me estaba consumiendo esto, que yo no era muy consciente, porque empecé con 2 cafeterías, luego la tercera, luego la cuarta, luego el restaurante, pues te vas amoldando, ¿no? Como la rana cuando le calientas el agua despacito, que no salta, pues te vas acostumbrando a la temperatura. Pero al soltarlo de golpe, claro, yo en abril de 2022 de repente me vi con una cantidad de energía y de foco en la inversión inmobiliaria alucinante. Entonces empecé a pensar, empecé a tener un poco más de claridad, ya tenía más conocimiento, me había formado, pues había empezado a hablar con otros inversores y entonces analicé un poco qué opciones tenía para seguir escalando. No tenía ahorros, no tenía liquidez porque traspasé los negocios para cancelar las deudas, que esto no lo he dicho antes, pero tenía 150.000 euros de deudas que yo avalaba como socio, como propietario de la empresa, que tuve que cancelar con el traspaso, pero no me quedó beneficio. O sea, no es que conseguí dinero ahí para seguir invirtiendo, me quedé a cero, pero sin esas deudas de 150.000 euros, que también salían en la CIRBE y que tampoco ayudaba a que me dieran esa... Eso te penalizaba previamente para la primera hipoteca, ¿no? Sí, no pesa tanto como el riesgo directo. El riesgo directo es el que tienes tú como persona, tus préstamos, tus hipotecas, pero el riesgo indirecto es el que avalas, ¿no? Claro. Y aunque las deudas eran de mi empresa, mi SL, Sí. yo era el avalista. No, pero es normal, el banco al final pues dice, ostras, es que si las cafeterías Si van mal... van mal, pues esta persona tiene que responder con su patrimonio. Sí, Sí. Y aunque avalaba... Muchas veces yo, es que a mí me gusta ponerme bastante en el papel de en la situación de los bancos, que a veces decimos, no, es que el banco no me quiere dar, o no quiere tal, o como que es el malo, y es, a ver, el banco es un negocio y mira... Claro. Mira por su bien, evidentemente. Lo que hay que hacer es lo que hiciste tú, de entender qué es cómo piensa el banco para alinearte. Claro, sanear tu situación al final. Pues sí, ese riesgo indirecto, aunque estaba avalado por mi socio y por mí, que éramos 2, pues nos contaban el 100%, ¿no? En la CIRBE, cuando eres avalista solidario, pues sale el 100% de la deuda y conseguí quitarme eso, que es una anécdota, pero sobre todo conseguí liberarme de esa energía que me estaba consumiendo la hostelería cada día, de muchas horas y de mucha atención y mucha carga mental, ¿no? Entonces, al enfocar toda esa energía en la inversión inmobiliaria, empecé a encontrar fórmulas creativas de seguir escalando en la inversión sin tener ahorros, porque recordamos que no tenía ahorros, tenía un piso alquilado que me había costado mucho conseguir la entrada y la hipoteca, pero no tenía ahorros. Entonces me di cuenta de que tenía un activo, ¿no?, que había estado pagando la hipoteca durante más de 10 años, que era mi primer piso en el que viví en Salou, que me quedaban 80.000 euros de hipoteca por pagar y que el piso tenía un valor de 200.000. Entonces tenía ahí un gap, ¿no?, de patrimonio que podía convertir en líquido. Cogí esa hipoteca, me la llevé a otro banco pidiendo que me ampliaran 50.000 euros más con concepto reforma de mi vivienda habitual. Entonces conseguí ampliar también el plazo, otra vez a 30 años, que la cuota me quedara prácticamente igual que la que estaba pagando, pero con 50.000 euros de liquidez en mi cuenta. Entonces ya tenía 50.000 euros. Que te ingresaron en la cuenta. Me ingresaron en la cuenta y pensé cuál era la mejor forma de invertirlos, ¿no? Primero pensé en comprar un piso pues, de 40 a 45.000 y tenerlos libre de cargas, pero claro, eso no era muy inteligente porque no estaría utilizando el apalancamiento, ¿no?
Entonces pensé, bueno, compro 2 en paralelo, quizá 3, ya es una locura. Claro, mi capacidad de endeudamiento seguía estando muy al límite, o sea, no podía hacer una operación y dentro de 3 meses otra, porque no hubiera funcionado. Entonces, lo que hiciera lo tenía que hacer en paralelo. No era el plan inicial, pero cuando me puse en marcha, empecé a hacer visitas, empecé a encontrar una oportunidad, otra, 3, ya me parecía una locura hacerlas a la vez, pero cuando ya había firmado arras de las 3, apareció una cuarta, ya llegaba justísimo de plazos y de dinero que tenía disponible, pero decidí tirar adelante y dije, mira, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y finalmente pues conseguí comprar esos 4 pisos, cada uno de ellos hipotecado al 80% con un banco diferente. Bueno, 2 de ellos no fue con hipoteca, fue con préstamo porque eran importes bajos. Luego te contaré la ventaja, el beneficio oculto de esos préstamos. Y conseguí pues con los 50.000 euros dar la entrada de los 4 pisitos y cada uno financiado con un banco diferente. En poco más de un mes hice esas 4 operaciones. Hablamos ya de agosto-septiembre de 2022. Y conseguí pasar pues, de los 3 pisos que tenía a 7, sin poner dinero. Qué bien. Y Marc, a mí una cosa que me gusta un poco de tu trayectoria y que me parece que es diferente, es que tú has probado un montón, tanto de inversiones como de negocios. O sea, en inversiones, o sea, sí que has probado que si las acciones, que si las criptomonedas, que si el trading, no sé, un montón de cosas. Y en los negocios también, o sea, has vendido de todo, has emprendido en la hostelería, comprabas y vendías coches, no sé, te has metido como en muchos negocios y muchas inversiones. Entonces, ¿qué es lo que te gusta del mercado inmobiliario y por qué ahora tu foco principal está en inmuebles, que ha sido como la última inversión y negocio también que has descubierto? Y bueno, sí, ¿qué te gusta comparado con todo lo demás? Bueno, yo creo que no he llegado antes a la inversión inmobiliaria porque tenía barreras de entrada, como que pensaba que había que tener mucho capital, mucho dinero para entrar y que lo veía como algo aburrido, ¿no? Como, hostia, esto es muy a largo plazo y tal, y yo me gustaba más cosas de corto plazo, ¿no? Al final buscamos la gratificación instantánea y buscamos el camino corto, el atajo, hasta que te das cuenta de que el camino largo es el camino corto, o el camino lento es el camino rápido. Y hasta entonces pues yo fui probando otras cosas que era pues eso, a veces sale bien, a veces sale mal, pero es todo muy cortoplacista. En la inversión inmobiliaria las principales ventajas son que es un producto de primera necesidad, que es un bien escaso, que el suelo en España y en el mundo es limitado, y sobre todo que tienes el factor de apalancarte, ¿no? La posibilidad de apalancamiento, de invertir un dinero que pone el banco, que no pones tú, y que el banco te lo presta al 2% o al 3%, da igual, y tú le puedes sacar una rentabilidad 3 veces superior sin problema, ¿no? Entonces es un negocio que si sabes jugarlo de forma eficiente, de forma inteligente, es súper rentable y más a largo plazo, ¿no? Con el efecto del interés compuesto, la revalorización, la amortización de la deuda, el cash flow, que al final es lo que te da la libertad, ¿no? De poder elegir qué haces con tu tiempo. Sí, yo añadiría que en la inversión inmobiliaria sí que tienes la posibilidad de ser el más listo del mercado. Así como en la bolsa no vas a ser el más listo, siempre va a haber alguien que tenga más información que tú, que sea más, que tenga más recursos que tú, muchas cosas, porque en la bolsa atrae a un montón de talento que está obsesionado con superar al mercado. Pero en el mercado inmobiliario creo que sí que puedes ser el especialista en estas 10 calles. Sí que puedes ser mejor que la media del mercado en negociar ese piso. O sea, así como en la bolsa, pues una acción tiene el precio que tiene, no lo vas a conseguir más barato, tú sí que puedes un piso, 2 pisos, el mismo piso que vayamos a ver tú y yo, lo vamos a negociar de manera diferente. Es posible que tú lo consigas 4.000 euros más barato que yo. Es posible que tú lo reformes de forma más inteligente que yo, te gastes 2.000 euros menos, incluso consigas sacarle un poquito más de alquiler y que seas más inteligente a la hora de alquilárselo al inquilino, de tener una mejor relación con él y que eso haga que el inquilino esté un año más. Entonces, en la inversión inmobiliaria sí que tienes esa capacidad de, claro, al mismo tiempo es una capacidad y es una responsabilidad. Hay quien dice, no, yo no quiero tener ese peso encima de tener que hacer todo eso, porque no hay a quien culpar. Tú has querido comprar ese inmueble, tú has decidido hacerlo con ese banco,
tú has decidido alquilárselo a esa persona. No hay nadie a quien culpar de, no, es que resulta que Trump ha puesto unos aranceles y ha caído la bolsa. No, Claro. es culpa tuya y premio tuyo también. El mercado inmobiliario es ineficiente para lo bueno y para lo malo, ¿no? Y para mí lo bueno es esto, que un piso lo pueden vender por un precio y el piso del vecino, exactamente igual, misma superficie, misma distribución, lo pueden vender 10.000 o 15.000 euros más barato, pues por el momento que tienen esa familia en ese momento, la necesidad o por desconocimiento del mercado. Yo he visto pisos que los ponen a la venta en un precio pues totalmente aleatorio, ¿no? Que dices, hostia, es que estás vendiendo por debajo de mercado, pero bueno, si tú quieres vender a este precio, yo te lo compro, ¿no? Y al final eso es lo bonito, ¿no? Y lo emocionante de que cada operación hay tantas variables y tantos factores que puedes aprovechar a tu favor, que es lo que hace divertido, ¿no? El mercado inmobiliario. Total. Y Marc, yo pues viendo un poco tu trayectoria, una de las cosas que me pregunto es, ¿qué has tenido que cambiar en tu forma de pensar, en tu forma de, sí, en creencias incluso que tenías relacionadas con, bueno, con la inversión o con la vida en general? ¿Cómo ha cambiado el Marc de hace 5 años al de hoy? ¿Qué has tenido que cambiar o qué has cambiado? Pues muy bien, una serie de creencias que la primera de ellas era alquilar es tirar el dinero. Esa creencia la tenía muy arraigada porque lo escuché desde pequeño, continuamente, mis padres siempre lo decían, ¿no? Que alquilar era tirar el dinero y yo me lo creí. Por eso cuando tenía 24 años me compré mi primer piso en Salou. Cuando me fui a vivir a Tarragona, porque tenía los negocios ahí, podía haber ido de alquiler tranquilamente, pero no, me compré otro piso porque alquilar era tirar el dinero y yo no quería tirar mi dinero. Y hoy que tengo 17 pisos, vivo de alquiler súper feliz y no tengo la sensación de estar tirando el dinero. Al contrario, tengo la sensación de que estoy invirtiendo mucho mejor mi dinero que si lo hubiera puesto en la entrada del piso donde vivo, que para mi casero tiene una rentabilidad de menos del 4%, ¿no? Entonces, yo invierto en pisos de más del 8% de rentabilidad bruta, con lo cual es simplemente un juego de números y de eficiencia si sabes cómo invertir ese dinero, ¿no? Si una persona no pretende invertir, pues está bien que viva en su casa de propiedad, que pague su hipoteca, claro, y que no tire el dinero. Pero para un inversor sí es verdad que vivir en propiedad sí que es tirar el dinero o invertirlo mucho peor de lo que lo invertirías de otra forma. Genial. ¿Alguna creencia más, algo más que haya cambiado en tu forma de ver las cosas? Otra creencia relacionada con el dinero, ¿no? Al final yo creo que es algo que casi todos lo hemos escuchado en nuestra infancia, menos que nuestros padres fueran millonarios, emprendedores de éxito, es que quien tiene dinero es porque ha hecho algo malo, es porque se ha aprovechado de los demás, es porque es un explotador o porque ha robado, ¿no? Entonces, claro, eso te da un concepto de la persona rica, un concepto negativo. Lógicamente no estoy diciendo que todos los ricos sean buenos, pero tampoco que todos los ricos sean malos. El dinero simplemente hace más de lo que ya eres, ¿no? Si tú eres una buena persona y eres generoso, pues con mucho más dinero serás mucho mejor persona y más generoso, porque podrás ayudar a más personas, ¿no? Y si eres malo, pues serás malo con más dinero. Pero al final, el dinero, yo creo que a largo plazo solo puedes mantenerlo si eres la persona capaz de generar ese resultado que como consecuencia te genera, ¿no? ese beneficio en forma de dinero. Yo creo en las leyes universales, que bueno, ya sabes, ser, hacer, tener, ¿no? Primero, conviértete en la persona capaz de hacer lo que tienes que hacer para conseguir ese resultado, y también hay un mandamiento que dice no robarás, ¿no? Y cuando tú coges un dinero que no te pertenece, al final, de una forma o de otra, la vida te lo acaba quitando, ¿no? Y te devuelve lo que es tuyo. Por lo tanto, yo ahora veo el dinero de una forma mucho más positiva porque creo profundamente que tu resultado económico depende de tu valor, ya no solo el valor como persona, sino el que eres capaz de aportar, ¿no? El que eres capaz de aportar en forma de servicio, en forma de bien a los demás, te vuelve en forma de dinero. Por lo tanto, cuanto más dinero tengo, más siento que estoy aportando al mundo, resolviendo problemas. A mis inquilinos les estoy resolviendo el problema de vivienda, ¿no? Estoy generando 17 hogares donde 17 familias pueden vivir. En el juego inmobiliario, pues se beneficia mucha más gente, ¿no? Notarios, banqueros, reformistas, podríamos seguir. Muy bien. Marc, una de las, yo creo que una de las claves que también vemos dentro de la comunidad de la gente que avanza más y que avanza más rápido
es que tienen un porqué claro, ¿no? Que es por qué quiero invertir, porque al final, pues sí, invertir, poner un dinero para comprar una vivienda y empezar a recibir alquileres, bueno, son números, ¿no? Pero si no está claro por qué lo haces, o sea, si simplemente lo haces porque, oye, pues porque te lo ha recomendado, porque tienes envidia de tu compañero de trabajo, que ostras, que fíjate que tiene ya 4 pisos, o porque tu hermano o tu padre te ha recomendado que empieces a invertir en inmuebles y tal, pues eso tarde o temprano se va a desvanecer, ¿no? Sin embargo, la gente que realmente avanza es porque ha tenido un porqué claro de, ostras, pues quiero invertir en pisos porque es que quiero poder estar con mis hijos, poder pedirme una excedencia, poder pedirme una reducción de jornada. Oye, que es que no me gusta nada mi trabajo y es que yo lo que quiero es estar sin trabajar. No sé, cada uno o que mi sueño es viajar por el mundo. No sé, cada uno una cosa. En tu caso, ¿por qué empezaste a invertir en inmuebles inicialmente y por qué lo sigues haciendo a día de hoy? Pues muy buena pregunta y estás ya llegando al kit de la cuestión, ¿eh? O sea, este punto es clave realmente en los resultados, en la inversión y en la vida, ¿no? Tener claro el porqué. En mi caso, el primer porqué era que no quería seguir viviendo la vida que estaba viviendo, de trabajar 16 horas, no llegar a final de mes y sentir que no avanzaba, sino que casi estaba retrocediendo, ¿no? Entonces, yo no quería seguir viviendo esa vida. Mi primer porqué fue, quiero conseguir la libertad financiera porque no quiero seguir toda mi vida trabajando 16 horas cada día y no llegando a final de mes. Ok, entonces descubro el método, me pongo mi primer objetivo, no pensaba que lo iba a conseguir en 2 años, pensaba que iba a tardar mucho más, pero digo, yo quiero llegar ahí. Y me enfoqué y yo solo veía ese puntito rojo, que era como un láser enfocando a la libertad financiera, donde yo quería llegar. Entonces, cuando tienes claro tu porqué y cuando tienes claridad, estás dispuesto a pagar el precio que conlleva conseguir ese objetivo, vas con todo y pasa que lo consigues en 2 años, ¿no? Pero tienes que estar dispuesto a pagar el precio y para ello tienes que tener muy claro el por qué lo haces, ¿no? Y para qué quieres ese objetivo. Entonces, una vez que llegas, ¿qué pasa? Pues ya se acaba el juego. No, el ego necesita más objetivos, ¿no? Entonces, el siguiente objetivo ya consiste en ir más allá de ti. El primer objetivo es egoísta, ¿no? Al final, conseguir la libertad financiera te beneficia a ti. Sí que por el camino beneficias a tus inquilinos, a los banqueros, a los notarios, vale, pero tú estás pensando en ti. Una vez que ya tú eres autosuficiente, el siguiente objetivo ya trasciende, ¿no? Ya va más allá de ti, va de servir a los demás, de ayudar a los demás, y en este caso mi objetivo es actualmente ayudar a cuantos más inversores mejor a conseguir sus objetivos, a conseguir su libertad financiera. ¿Cómo? Pues a través de un negocio como PSI, ¿no? Como Personal Shopper, a través de mentorías, a través de tutorías en libertad inmobiliaria, que ya sabes que me encantan las tutorías de impulso, donde ayudamos a desbloquear esos miedos y esas creencias limitantes que tienen muchos inversores cuando empiezan y necesitan ese empujoncito. Y en otras sesiones de analizar casos y demás, que puedo aportar pues, mi experiencia, mi conocimiento de más de 100 operaciones entre las mías y de otros inversores, y les puedo solucionar problemas y desencallar esos bloqueos para que ellos consigan sus resultados. Claro, de rebote estamos beneficiando a mucha más gente, ¿no? Por ejemplo, si como PSI hago 50 operaciones al año en la zona de Tarragona, que tampoco es una gran ciudad, pues son 50 viviendas más que van al mercado de alquiler gracias a nuestro trabajo. Y además de que esos 50 inversores están avanzando hacia sus objetivos, hacia su libertad financiera, esos inquilinos tienen un hogar, ¿no? Y el mercado de alquiler de Tarragona pues tiene más oferta gracias al trabajo que estamos haciendo y gracias a los inversores. Entonces ya ves que el impacto va mucho más allá de ti. Ahora me llena mucho más poder ayudar a otros que seguir invirtiendo para mí, que lo sigo haciendo ya pues por hobby, ¿no? Y porque al final te gusta, pero ya no por necesidad. Y esto está muy atado al tema, el por qué es clave, ¿vale? Pero hay otro factor clave para tener éxito en la inversión inmobiliaria, que es la mentalidad, es cómo reaccionas a lo que te pasa, ¿no? Al final, tu resultado, tu éxito en la vida, en las inversiones, yo creo que depende un 10% o menos de lo que te pasa y un 90% o más de cómo reaccionas a lo que te pasa. Es decir,
tus decisiones son mucho más importantes que tus condiciones. Mis condiciones al principio eran un desastre, o sea, ya te lo he explicado, no tenía dinero, no llegaba a final de mes, empecé con 1.000 euros la primera inversión. Era un auténtico desastre, ¿no? Si tú hubieras tenido que hacer una predicción, si yo hubiera tenido que hacer una predicción, no hubiera dicho que hubiera llegado a la libertad financiera en 2 años. Ni yo mismo me lo creía, ¿no? Cuando lo conseguí. Y al final me he dado cuenta, conociendo a cientos, miles de inversores que he podido conocer en estos ya 4 años prácticamente que llevo en el sector, hay gente con mucho más conocimiento que yo, hay gente con mucho más recursos económicos que yo, hay gente con más habilidades que yo, que no consigue estos resultados, que van mucho más despacio, que están estancados, que están bloqueados, que están limitados. Falta de claridad en el por qué quieres invertir en inmuebles, qué quieres conseguir, y falta de mentalidad, falta de afrontar de la forma correcta los retos, los obstáculos que existen en el camino, que están. Es que tampoco te voy a decir que es un camino de rosas, por supuesto que hay obstáculos, que hay retos, que hay desafíos, pero si tienes claro tu porqué y si los afrontas de la forma correcta, sabiendo que cada desafío te va a hacer crecer, te va a elevar al siguiente nivel, pues los afrontas de la forma correcta y te llevan a conseguir lo que quieras. Qué guay. No, todo este tema de la mentalidad, yo es verdad que decía, ostras, meterlo dentro del programa de libertad inmobiliaria, tengo alguna duda de pues si realmente la gente lo va a valorar y le va a servir, pero desde luego que sí. La verdad es que las sesiones, las tutorías de Impulso, que las hemos llamado así, precisamente para trabajar todo esto, ¿no? Del por qué, también muchas veces también para reactivar esa motivación, que a lo mejor pues cuando uno empieza el primer mes está con muchas ganas, pero a lo mejor a los 3 meses hace falta reconectar con eso, reconectar con esa visión de por qué lo haces. Y la verdad es que funcionan súper bien y a la gente son una de las que más les gustan. Así que también felicidades, Marc, y gracias por estar ahí para todos los compañeros que funcionan súper bien. A mí me encantan, ya sabes que son mis sesiones favoritas, que el día que toca sesión de Impulso estoy como hasta nervioso, ¿no? Me emociono porque realmente sé que tienen la capacidad de cambiar vidas, ¿no? De desbloquear miedos, creencias que puedan hacer avanzar a inversores que llevan tiempo ahí paralizados o bloqueados. Y también como tip quería compartir que al final nos movemos, ¿no? El por qué es importante, la mentalidad es importante, pero nos movemos siempre por 2 motivos, ¿no? Evitar el dolor o buscar el placer. Entonces, a la hora de pensar en tu gran porqué, tienes esas 2 opciones, ¿no? Conectar con ese futuro, esa visión a 5 años, esa vida ideal que quieres crear, pues con libertad financiera, con ingresos pasivos, que puedas tener más tiempo libre para estar con tu familia, para estar con tus amigos, para dedicarlo a tus hobbies, a viajar, a lo que quieras. Es un motor potente, pero hay un motor mucho más potente que es el de evitar el dolor, ¿no? Y cuando tú tienes un dolor en tu vida, algo que no quieres seguir soportando, pues un trabajo que odias, un jefe que no soportas, unos horarios que no van contigo. Sí. O no poder ver a tus hijos. No poder ver a tu familia, no tener tiempo para estar con tus amigos, no poder viajar a donde quieres, cuando quieres, no llegar a final de mes. Hay una serie de dolores que como motores son mucho más potentes, ¿no? Entonces yo creo que por eso, con mi situación inicial ya tan jodida, por eso he conseguido este resultado, ¿no? Entonces es un buen tip para la gente que quizá no tiene muy claro su porqué, buscar qué es lo que no aguantas más en tu vida, ¿no? Porque eso te va a motivar, va a ser tu combustible emocional para seguir avanzando y para superar los obstáculos, los retos que vengan. Lo del placer también está bien, ¿no? De imaginar tu vida ideal a 5 años tal y emocionarte con ello, pero el dolor normalmente es más potente todavía como motor. Muy bien. Vamos a hablar, Marc, de lo que has conseguido. O sea, se ha anticipado ya que estás en 17 inmuebles, pero si quieres compartir, pues cuéntanos cómo son ese tipo de inmueble, o sea, pues cuántas habitaciones, una radiografía de ese piso, y si quieres compartir, pues no sé, qué rentabilidad dan o qué cash flow, y también en qué modalidad de alquiler alquilas. Perfecto. Modalidad 100% tradicional. Luego, si quieres, comentamos. Claro, sí, comenta. Porque no invierto en habitaciones, ¿no? A mí no me gustan las habitaciones por varios motivos, ¿no? Primero porque es un modelo bastante más complejo, que requiere mucha más gestión, más dedicación. Tienes más rotación de los inquilinos, más desgaste del piso, lo tienes que equipar al 100%, mobiliario, electrodomésticos.
y hacer una microgestión ahí de pues, los suministros, la limpieza de las zonas comunes y tal, que luego, sumado a que la fiscalidad es peor, si no te puedes aplicar el 50% de reducción, que el beneficio neto no es tan atractivo como parece el beneficio bruto, ¿no? Antes de tener en cuenta pues, la gestión, que aunque la hagas tú vas a dedicar bastante tiempo, o si la delegas pues vas a pagar un porcentaje importante, y los periodos que tienes vacío, mantenimiento, fiscalidad, al final el resultado neto no es tan atractivo, ¿no? Entonces yo tuve la intención inicial de alquilar mi 10º piso, el 10º piso que compré, estaba cerca de la universidad, lo quería hacer por habitaciones, pero cuando empecé a hacer la lista de todo lo que tenía que hacer para poderlo alquilar por habitaciones, se me quitaron las ganas y lo acabé alquilando por 600 euros en alquiler tradicional, y a día de hoy sigue alquilado al mismo inquilino, no me ha dado ningún problema en 3 años ya que lleva, así que encantado en ese alquiler tradicional, que seguramente con habitaciones hubiera ganado algo más, pero me hubiera dado bastantes más dolores de cabeza ese piso. Pero bueno, es algo personal, y por supuesto que el alquiler en habitaciones hay muchos inversores que les funciona muy bien y tiene que seguir así porque solucionan un problema de vivienda, ¿no? Y quien no puede acceder a un piso entero porque no hay suficientes pisos para todos, pues las habitaciones solucionan ese problema y está genial. Radiografía de mis pisos. Al principio yo buscaba solo pisos baratos y con una rentabilidad alta, ¿no? De doble dígito. Entonces, por eso me enfocaba en pisos de 40.000, 45.000, 50.000 euros, y eso al principio era lo que más valoraba, la rentabilidad bruta. Luego me he dado cuenta que hay otras variables más importantes, como son, por ejemplo, el cash flow, que al final una rentabilidad alta de un piso muy barato, el cash flow que te deja es de 150, 200 euros, es bastante bajo. El perfil del inquilino suele ser un poquito más bajo. En cambio, si compras un piso con un valor más elevado, aunque la rentabilidad bruta en porcentaje sea más baja, seguramente el cash flow será más alto si te lo financias bien, y luego el perfil del inquilino será un poquito mejor, tendrás menos problemas a largo plazo, supuestamente, y tendrás un activo con una mayor revalorización, aunque esto es totalmente un brindis al sol, ¿no? Porque no sabemos qué va a pasar en el futuro, pero teóricamente se revaloriza más una finca más moderna, con ascensor, con parking y demás. Ok, entonces yo empecé con esos pisos de 40-50.000 y ahora estoy comprando más en torno a los 100.000. Los alquileres al principio eran de 450, 500, ahora estamos ya en 700, 750. De media, te diría, pues habré comprado en unos 60.000 de precio medio, alquileres medios 600 euros, para que tengas una idea así de global, ¿no? de la cartera. En cash flow me generan unos 4.000 euros netos al mes, y lo que más me impresiona y me sigue impresionando es el valor del patrimonio, cómo ha crecido, ¿no? Desde el punto de partida, que estaba medio arruinado hace 4 años, a tener ahora un patrimonio neto de más de 1 millón, porque se ha revalorizado mucho, se ha ido amortizando la deuda, compré bien de precio, y es increíble, ¿no? El efecto este del interés compuesto, que lo he podido vivir en un periodo ahí comprimido de tiempo, que son solo 4 años, pero ya se nota, ¿no? La exponencialidad. Sí, sí, total. Yo aquí veo el tema del interés compuesto. Es verdad que no ha habido mucho tiempo, pero ha sido también un periodo en el que, oye, pues has estado ahí en un momento de subida. Y yo veo también exponencialidad, no solo en los números, sino en la experiencia. Que claro, tú a lo mejor, pues si alguien dice, vale, pues voy a comprar un piso este año, un piso el año que viene, o incluso un piso cada 2 años, y hace los números y a lo mejor dice, pues voy a ir lento, que no es nada lento realmente. Pero claro, con lo que no cuentas es con esa posibilidad de que todo se acelere, de que compres uno y digas, ostras, que esto funciona, que eso te desbloquee nuevas cosas, porque también estás en contacto con otros inversores que te dan nuevas ideas, que te inspiran, y que a veces también, pues, hay que ser justos, te dan también envidia, y pues hay una envidia que te tira a decir, ostras, yo pensaba comprar un piso al año que viene, pero es que este tonto ha comprado 10, entonces pues voy a comprar 3, ¿sabes? Y bueno, que también yo veo también interés compuesto o exponencialidad en eso, en que pensamos que las cosas son lineales, de, bueno, pues si un piso me ha costado 1 año, 2 pisos me costarán 2 años, 3 pisos 3 años, y no, puede que gracias a esa experiencia, a esa motivación, todo se acelere. Y esto me recuerda que nos hemos quedado en la operación de los 4 pisos seguidos, que te he dicho, luego comentaremos el por qué
que 2 de esos pisos fueran con un préstamo personal me permitieron luego Cuéntalo. viajando más rápido. Creo que es un tip importante que tenemos la obligación de compartir. Dale. Y es que de esos 4 pisos, que para que tengas una idea, tienen un valor de 43.000 euros, 45.000 euros, 48, y el otro creo que rondaba los 60, ¿no? Entonces, los 2 más baratos, el de 43.000 y 45.000, me denegaron la hipoteca por importe bajo y me ofrecieron un préstamo personal en 2 de los bancos a los que presenté las operaciones. Bien, entonces esos préstamos personales eran del 80% del importe a 10 años con un tipo de interés parecido al de la hipoteca, era un 3% más o menos. Entonces, para mí al principio fue una putada, ¿no? Porque, hostia, a 10 años la cuota queda 300 y pico euros y me va a quedar muy poco cash flow, prácticamente cero, porque 300 más los gastos, se alquilaba por 450, 500, muy justito. Pero como no tenía tiempo de buscar otras alternativas en otros bancos, pues acepté. Y una vez los pisos ya estaban alquilados, en funcionamiento, me di cuenta de que tenía ahí una joya, que eran 2 pisos libres de cargas, ¿no? Porque aunque estaban financiados con un préstamo, al no ser una hipoteca, no había una carga sobre esos 2 pisos. Entonces, eso me permitió comprar los 2 siguientes pisos financiados al 100%, sin tener que decir que es vivienda habitual ni ningún rollo de estos, porque el banco me financiaba el 70% como inversión, yo ponía como garantía el piso que estaba comprando para ese 70%, pero el 30% restante más gastos me lo financiaban porque ponía una garantía adicional, que era ese piso libre de cargas que había comprado con un préstamo. Eso lo hice 2 veces más en las 2 siguientes inversiones con 2 pisos de 60.000 euros que también compré sin poner dinero de mi bolsillo. Entonces enlacé los 4 primeros que di la entrada con los 50.000 euros de ampliación de mi primera hipoteca y luego los 2 siguientes financiados al 100% con esos 2 que había comprado financiados con un préstamo. Entonces 6 pisos seguidos sin poner dinero. Esto no fue premeditado, pero fue saliendo gracias a tener también la formación correcta y los recursos. Total. Marc, te quería preguntar si alguien nos escucha y cree que llega tarde al mercado inmobiliario. ¿Qué le dices? Pues mira, le diría que yo cuando empecé a comprar hace 3 años y pico pensaba que estaba comprando caro y tenía muchas dudas, ¿no? Sobre el precio que estaba pagando por pisos en zonas humildes, por un cuarto sin ascensor que tengo. Y hostia, yo creo que estoy comprando caro, ¿no? Ahora, visto en perspectiva, veo que compré muy barato, ¿no? Porque esos pisos de 40 y pico ahora valen 70. Y tengo la sensación de que dentro de 3 años miraremos atrás, a 2025, y diremos, joder, ojalá hubiéramos comprado más pisos en 2025 porque ahora están mucho más caros, ¿no? Y al final, si analizas un poco el mercado general a nivel nacional, ves que la demanda va subiendo, ¿no? Porque cada vez somos más personas viviendo en España, la esperanza de vida va subiendo, hay muchos que vienen de otros países y pocos que van naciendo, pero bueno, también hay gente que nace en España, entonces la población aumenta en 800.000 personas cada año, lo que conlleva una necesidad de construir unas 200.000 viviendas nuevas, ¿no? Para dar espacio a estas personas que van llegando. Sin embargo, se construyen menos de 100.000. Entonces, hay un gap de unas 100.000 viviendas al año que va aumentando, ¿no? Ese déficit de vivienda. Con lo cual, la oferta es cada vez más limitada, la demanda es cada vez más alta. Si solo tenemos en cuenta estas condiciones, es inevitable que los precios sigan subiendo. Claro que puede haber un cisne negro, una crisis, una guerra y que los precios caigan. Pero a nivel de mercado, la tendencia es a que sigan subiendo. ¿Hasta dónde? Pues hasta donde la gente esté dispuesta a pagar, ¿no? Y al final, por suerte o por desgracia, tenemos muchos compradores extranjeros que quieren comprar en España y hacen que los precios en Barcelona, en Madrid, en Málaga, en Mallorca se disparen. Muy bien. Marc, si alguien nos escucha y dice, ostras, yo también quiero ser como Marc y dentro de unos años pues tener varios pisos y todo esto, ¿no? ¿Qué le recomendarías para ti? ¿Cuáles serían los pasos para empezar a invertir bien en pisos para alquilar? Vale, pues vamos a sintetizarlo al máximo, ¿no? El primer paso sería sumergirte en el mundo de la inversión inmobiliaria. ¿Cómo? Pues a través de podcasts, a través de libros, a través de encuentros con comunidades con otros inversores y el plus, el valor añadido yo creo que es formarte, porque
formarte no con contenido gratuito solo, que también, o sea, hay mucho contenido gratuito que se claro. puede consumir, por Cada vez supuesto, que eso ayuda, pero si pagas por una formación, tu subconsciente te dice, que has pagado y tienes que amortizar esa inversión, ¿no? Y en mi caso fue así. Yo, la primera vez que pagué un curso de inversión, que fue Libertad Inmobiliaria, mi subconsciente me daba una alarma cada día de, aprovéchalo, muévete, porque tienes que rentabilizar el dinero que has invertido, ¿no? Entonces, eso fue lo que me llevó a moverme y a pasar a la acción. Seguramente si hubiera seguido con contenido gratuito, hubiera seguido escuchando podcast, muy cómodo, internamente estás como satisfecho. No, me estoy formando, ¿no? Pero te puedes estar formando eternamente. Cuando inviertes, cuando sacas dinero de tu bolsillo, entonces te comprometes mucho más. Lo gratuito no se valora tanto. Funcionamos así. Por eso funciona también, es la típica apuesta, ¿no? De, no, que voy a ir al gimnasio 4 días a la semana y le das a un amigo 100 euros de si fallo, te lo quedas. Sí, esto funciona. Tal cual. El compromiso aumenta muchísimo. Pues ese sería el primer paso, ¿no? Inversión y formación. Luego, definir muy bien tu por qué. ¿Qué quieres conseguir con la inversión inmobiliaria? ¿Para qué inviertes en inmuebles? Pues si no tienes esto claro, a largo plazo no vas a tener buenos resultados. Y luego, acción masiva imperfecta. Hay que tomar acción, nunca estarás al 100% preparado, nunca encontrarás la oportunidad perfecta, que todo encaje y que tenga cero riesgo, no existe. Entonces tienes que empezar, tienes que dar el primer paso, hacer las primeras visitas, hacer ofertas, negociar, ir a muchos bancos y hasta que haces la primera, y una vez hecha la primera desbloqueas ahí todo el potencial que tienes para seguir invirtiendo si quieres, ¿no? Si tu por qué lo tienes tan claro y quieres conseguir algo, realmente solo tienes que dar esos primeros pasos. Luego lo siguiente no es que venga solo, pero es mucho más fácil que el principio. Qué guay. Bueno, antes de ir con las preguntas finales que hago siempre, Marc, el otro día dije, bueno, llevo ya más de 5 años con el podcast, que empecé en abril de 2020. Y digo, ostras, voy a preguntarle a ChatGPT a ver si me da alguna... Ahora lo estoy empezando a usar cada vez más. Voy a preguntarle a ver si me da alguna pregunta interesante que pueda hacer en el podcast. Y hubo una que me gustó y que vas a ser el primero al que se la haga. Y que si le gusta ya nos comentará la gente. Si gusta, pues igual la pongo así como pregunta habitual. Y la pregunta es, si te obligaran, si tuvieras que regalar uno de tus pisos, ¿cuál sería y a quién se lo regalarías? Qué buena pregunta, ChatGPT. Pues mira, te diría que sería el primer piso en el que invertí, ese piso de 42.630 euros, que tengo al mismo inquilino, que le tengo mucho aprecio, a Mamadou, y se lo regalaría a él. Qué guay, qué chulo, tío. Muy bien, muy bien. Pues ya veremos si llega ese día. Ojalá que sí. Muy bien. Bueno, Marc, pues vamos con las preguntas finales que hago siempre. Y la primera es, ¿cuál es tu libro de inversión inmobiliaria o libro en general favorito? Pues te diría que general, Padre Rico, Padre Pobre, porque a mí me desbloqueó muchas creencias. Y de inversión inmobiliaria, Libertad Inmobiliaria. ¡Qué pelota! No, pero puede ser un libro de cualquier temática, que yo sé que tú lees un montón y que te encanta leer. Así que si tienes algún libro que digas, ostras, este para la vida en general me ha servido un montón, también lo puedes compartir. Sí, a ver, es que he leído tantos que me gustaría destacar uno, pero te diría, mira, a nivel de creencias, el que me vino muy bien, Los secretos de la mente millonaria. Muy bien. Pues ahí queda. Marc, otra cosa que te quiero preguntar es, ¿qué crees que es lo que diferencia a los inversores que tienen éxito en el mercado inmobiliario de aquellos que abandonan o tienen una rentabilidad ridícula? Pues yo creo que principalmente la mentalidad, el cómo afrontan los retos, en qué se enfocan, ¿no? Tú te puedes enfocar siempre en el problema o en la solución, ¿no? O en la oportunidad. Entonces veo muchos inversores que dicen, hostia, es que no me dan financiación. Y claro, no puedo evitar preguntarles, ¿a cuántos bancos has ido? No, al mío, al de siempre. Digo, tío, que hay 200 bancos en España, joder, no puedes decir que no te dan financiación yendo a uno. Yo tuve que ir a 8 y aún así los 8 me dijeron que no y tuve que hacer cambios para conseguirlo, ¿no? Entonces hay gente que en la primera piedrecita del camino se para.
Y eso tiene que ver con lo que hemos comentado antes, con la mentalidad y con tener claro el por qué lo haces, ¿no? Tu objetivo, qué quieres conseguir y por qué lo quieres conseguir. Eso es lo que marca la diferencia. Qué bueno. Y por último, Marc, esto es opcional si se te ocurre a alguien. ¿A quién se te ocurre que puedo traer a otro episodio? Que puede ser una persona o puede ser un perfil, que digas, pues alguien que haya hecho esto, que haya hecho lo otro. Vale, pues mira, te iba a proponer que alguien te entrevistara a ti, pero como ya lo hizo el Mago More, pues podrías traer a Sergio y a Juan de Tengo un Plan, que bueno, soy seguidor de su podcast y me encanta, así que podrías traerlos un día. Qué guay, pues sí, se lo propondremos a ver si se animan. Sería un honor que vinieran por aquí. Marc, no sé si hay algo que se nos haya quedado en el tintero o algo que hayas dicho, algo que digas, ostras, esto no ha salido en la entrevista y creo que es importante. Y si no, pues simplemente un mensaje final para terminar esta entrevista. Pues mira, me gustaría compartirte una anécdota que he vivido esta misma semana con una operación triple y que el final ha sido feliz, así que lo podemos compartir, ¿no? Para ver hasta dónde podemos llegar como inversores inmobiliarios a solucionar una serie de problemas, ¿no? Tenemos un cliente como PSI que le hemos conseguido un piso de inversión, ¿no? Por 70.000 euros en un barrio de Tarragona, y ese piso lo venden unos propietarios que se han hecho mayores y se van a otro sitio a vivir. Ok, pues esos vendedores compran una vivienda que tiene el mismo problema, que hay unas personas viviendo que tienen que irse a una planta baja por temas de movilidad y tal, de alquiler, y no encontraban ninguna planta baja en ese barrio de Tarragona. Entonces, claro, teníamos la operación inicial bloqueada por este segundo rebote de los vendedores del piso que compran los vendedores del primero. Es un poco lioso, pero bueno, se entiende, ¿no? De triple operación. Entonces dijimos, bueno, vamos, pues estaban venciendo ya las arras, digo, al final vamos a perder esa operación. Digo, a ver, ¿qué estáis buscando, no? Pues mira, queremos un piso, planta baja en este barrio tal, y justamente acabamos de comprar una planta baja en ese barrio para otro cliente, con lo cual pudimos casi alinear la escritura de este cliente con el vencimiento de las arras y hemos conseguido desbloquear esta triple operación, ¿no? Que nuestro primer cliente, David, pueda comprar su primer piso, lo haya podido alquilar esta semana, que los vendedores de este piso se hayan podido trasladar al de los segundos vendedores que se han ido de alquiler al piso de nuestro otro cliente. Entonces, joder, eso te da una satisfacción, ¿no? De ver cómo tantas personas salen beneficiadas gracias a lo que estás haciendo, ¿no? A conseguir esas oportunidades y tener pisos para alquilar, que es lo que más necesita el mercado. O sea, no te imaginas cuánta gente me pregunta por pisos en alquiler. Si pones un anuncio en Idealista, y Tarragona no es Madrid, Barcelona o Zaragoza o Valencia, es una ciudad mucho más pequeña, más de 50 solicitudes. Es una auténtica locura, hay una demanda brutal y el hecho de poder aportar ese granito de arena, ¿no? En forma de pisos en alquiler en el mercado, pues me da mucha alegría poder hacerlo. Marc, ha sido un placer tenerte por aquí. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlos. Un abrazo. Abrazo.